Bueno, hermanos, pues vamos a la palabra. El título del mensaje, la oración que hizo temblar el templo. Ese es el título del mensaje, la oración que hizo temblar el templo. Yo les voy a avisar cuando nos vamos a poner de pie para leer la palabra y luego orar. Este título de este mensaje puede confundir, porque hoy día hay cosas que se le llaman de una manera y no son de esa manera. Y quizás alguien ve ese título, la oración que hizo temblar el templo, y rápido piensa en centellas y relámpagos y revoluces y esto y lo otro, ¿verdad? Porque creemos y confundimos. A veces se le dice que algo es avivamiento simplemente porque hay gritos y brincos y sillas caen tiradas al piso. Pero cuando uno busca la esencia de lo que implica un avivamiento, implica sobre todo en la vida de los hijos de Dios un cambio, un quebrantamiento, un conformarnos al carácter de Cristo, más que señales y cosas. Y lo mismo pasa con la oración. Creemos que esa oración que hace temblar el templo es aquella que decreta y declara, o aquella que grita mucho, y entonces ahí sí que está el poder, y entonces sí que va a temblar. Y vamos a ver que nada más lejos de la verdad. Y nosotros necesitamos iglesia. La iglesia, y cuando digo iglesia, no solamente la iglesia bautista de Glenview, sino la iglesia en general del Señor, necesitamos regresar a las Escrituras. Porque las Escrituras es la palabra de Dios. Y contiene la verdad. Y si nosotros aceptamos otras fuentes de autoridad, pues entonces podemos ser confundidos, como ha pasado tantas veces. Así que antes de leer el texto, quiero darle un poquito del contexto del libro de los Hechos. Nosotros vamos a leer en el capítulo 4, ¿verdad? Versos del 23 en adelante, pero quiero darle un poquito de contexto. ¿Qué está pasando en el libro de los Hechos? ¿Qué recoge ese libro que nos presenta esa historia de esa obra del Señor, del Espíritu Santo, a través de los apóstoles y, ¿verdad? Esa iglesia naciente? Bueno, primero comienza con la promesa del Espíritu Santo, Jesucristo haciendo esa promesa. Y vemos que entonces en un momento dado el Señor fue levantado a los cielos. Esto ocurre después que ya Cristo lo habían sacrificado, Él había resucitado. Y está ese tiempo, ¿verdad?, compartiendo con sus discípulos. Y antes de ascender al cielo, entonces les está hablando sobre esta promesa del Espíritu Santo y otras cosas más. Allí también eligen a Matías, ¿verdad?, como el próximo discípulo para reemplazar a Judas Iscariote. Entonces vemos y se registra cómo el Espíritu Santo comienza su ministerio, desciende y comienza su ministerio en lo que llamamos Pentecostés. Luego de eso, Pedro y Juan están ahí, pero Pedro comienza su primera predicación después de Pentecostés y los conforta y los confronta, ¿verdad? También, y les dice claramente: ustedes mataron a Jesús, ustedes. Les deja saber también que eso era parte del plan de Dios. En Hechos 2:38, y todavía no se pongan de pie, yo les aviso, mira lo que recoge la Escritura. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los confronta y les dice que se tienen que arrepentir. Y para la gloria del Señor, como unas 3,000 personas, unas 3,000 vidas responden y son bautizadas.
Y entonces ahí comienza esa iglesia, nace la iglesia, esa comunidad de creyentes que conocemos como la iglesia. Y vemos esas características allí, cómo era, cómo tenían en común todas las cosas, cómo oraban, ¿verdad? Y lo que Dios estaba haciendo y el Señor añadiendo personas. Y continúa ahí la historia, y entonces Pedro y Juan, que continúan ese ministerio, Dios sana a un cojo, un mendigo cojo, a través del ministerio de ellos. Y dice la palabra que este cojo era cojo de nacimiento, mendigando por más de 40 años allí, era bien conocido. Y allí entonces aprovecha también el apóstol Pedro y tiene su segunda predicación y le dice básicamente lo mismo. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Jesús resucitó. Él resucitó, reina en gloria, y por Él, por la obra de Jesucristo, porque ha resucitado, vive y reina, es que este está sano. O sea, Cristo no quedó en aquella tumba, Él resucitó, Él vive, Él sigue haciendo milagros y por eso este está sano. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, también el apóstol Pedro hablando, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ahí el Señor se está glorificando. Dice la palabra que alrededor de 5,000 hombres, ahí no cuentan a las mujeres ni a los niños, rindieron su vida al Señor, le entregaron su vida al Señor. Mira lo que estaba pasando allí en ese momento. Claro, un grupo entonces de religiosos y ¿verdad? Los saduceos que no creían en la resurrección y los sacerdotes de esa religión, ¿verdad? Tradicional sin Cristo, ¿verdad? Sin el corazón del Señor. Entonces los meten presos, los toman y los meten presos, los meten en la cárcel. Allí empiezan a cuestionarles a ellos también, en nombre de quién están diciendo esas cosas, están predicando, están haciendo esos milagros. De hecho, le estaban confrontando por el milagro que habían hecho a este hombre, que en nombre de quién y aquello. Y también ahí Pedro a ellos le dice, que son la autoridad, les habla claro. Ustedes crucificaron, ustedes mataron, ustedes tienen que arrepentirse. Y les habla claramente el evangelio y la realidad del pecado de ellos. Imagínense, decirle eso a las autoridades religiosas. Los cheches de la película en términos humanos, que con su boca confesaban al Señor, pero su corazón estaba bien lejos de Dios. Y allí Pedro, un pescador, los reprende. De hecho, ellos estaban sorprendidos. Decían, pero esto es un pescador, este no sabe nada, esto no ha estudiado. Así, ¿verdad? Básicamente es lo que dice. Sí, pero ellos reconocían, aquí hay algo. O sea, había caminado con Jesús. El asunto es que, mira lo que dice entonces terminando, esto que les he estado hablando a ustedes. Y mira, dice así en Hechos 4:18 al 20, ya terminando esta parte del contexto, ellos le dijeron a los apóstoles, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Wow. Le responden de esa manera. Fíjate que la respuesta de los discípulos al Señor no fue una oración, no cualquier oración. Ustedes van a ver ahí, una vez le dicen eso, los amenazan, ya lo habían metido preso. Ellos sabían lo que había pasado con Cristo, lo mataron. Sabían que esa gente no estaba comiendo cuentos. Sin embargo, había algo en el corazón, algo había pasado en el corazón de los discípulos que le dijeron de esa manera. Yo no puedo dejar de decir lo que Cristo ha hecho. Y entonces, cuando ellos salen, le cuentan a los que estaban con ellos y ahí levantan esta oración. Y ahora les pido que estemos de pie. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este día en la palabra. Esa oración que hace Pedro, Juan y el grupo de hermanos que lo acompañaban, que entendiendo el contexto, que eran miles, eran muchos los que estaban allí, tenían que estar allí. Y por eso, aunque la palabra no dice que fue en un templo, pudo haber sido en una casa, pero considerando el contexto de la mucha gente,
pues entendemos que fue un lugar así, ¿verdad? Como un templo, un lugar amplio. Vamos a leer desde el versículo 23, Hechos 4. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y a los ancianos les habían dicho. Le cuentan a ellos, ¿verdad?, lo que pasó en la cárcel. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya y gloria al Señor. Así que vamos a ver esta oración. Estos hermanos valientes, ¿verdad? Esta iglesia del Señor que estaban juntos allí, y vemos que hacen esta oración y el fruto de eso, ¿verdad?, fue que obviamente algo ocurrió allí, y vemos ese maravilloso testimonio de que aún eso tembló allí. Pero esa oración no sale de la nada, tenemos que empezar por ahí, no sale de la nada. Obviamente algo había ocurrido en el corazón de los que estaban allí. Algo había pasado, y por eso es que hacen esta oración. Imagínense, con todo lo que implicaba la persecución para ellos. Sin embargo, la oración, ni siquiera hubo una oración de acción de gracias porque Dios los libró. Usted no ve eso. Y eso es válido, no hay nada malo en hacer una oración de acción de gracias. Mira, Señor, gracias porque nos libraste, nos sacaste de la cárcel, no nos mataron. Estamos aquí, no nos golpearon. Gracias, Señor. Pero no hubo ni siquiera eso, porque estaban enfocados en el reino, estaban enfocados en el Señor. No estaban pensando en ello. Muchas veces nosotros no podemos avanzar en nuestra vida cristiana como hijos de Dios y nos preguntamos por qué, y le preguntamos al Señor por qué, y a veces también le echamos la culpa a otros también por qué, pero es que no nos alineamos con ese proceso, con esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es necesario clamar. Estas vidas fueron quebrantadas, sobre eso ese Pablo, vamos a ver, ¿verdad? Algo pasó, porque mira, Pedro negó, sabemos que Pedro negó al Señor. Sabemos que Pedro, cuando llegaron allí, que fueron a arrestar a Jesús, cogió un soldado y sacó una espada y le cortó una oreja a Marco. Sabemos eso. El Señor los reprendió. Hasta quiso ser, sin darse cuenta, habrá utilizado por Satanás para que el Señor no hiciera lo que tenía que hacer. Nosotros entonces vemos al otro Juan, porque estamos hablando de Pedro y Juan que estaban ahí, y vemos a Juan en unas condiciones similares. Era el discípulo conocido como el discípulo del amor, pero Juan también en un momento dado con aquellos samaritanos le dijo: mira, Señor, vamos a mandar fuego del cielo para que, mire para allá, el discípulo del amor. No me ames así. Y siempre se habla de la cobardía de Pedro, porque negó al Señor. Pero Pedro fue el único que estuvo allí cerca. Los demás no tenían ni siquiera el nivel de menoscobardía de Pedro, porque ni se acercaron siquiera. Pero allí ocurrió algo entre esas vidas y lo que estamos viendo ahí. Un cambio. No les preocupaba a ellos, aún a las mismas autoridades, sabiendo lo que estaban haciendo. Dice: nosotros no podemos callar. No podemos. Si ustedes dicen que nos callemos, que no hablemos en el nombre de Jesús, no lo vamos a hacer, es lo que le estaban diciendo.
Y luego se lo dicen a todo el mundo y públicamente levantan una oración. Y no una oración como las que escuchamos hoy día, porque eso es parte de este mensaje. Y lo que tenemos que aprender en esta oración no está centrada en nosotros. Pero la mayoría de las oraciones que escuchamos siempre es por nosotros. Señor, dame esto, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero... Yo. Las insatisfacciones que nosotros tenemos como cristianos es porque estamos buscando nuestro reino. No estamos buscando el reino del Señor. Pero por la gracia de Dios había permitido que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan habían sido quebrantados al punto que entendían que era muchísimo mejor la voluntad de Dios que la voluntad de ellos. Que era muchísimo mejor morir donde fuera antes que negar al Señor. Y eso lo había hecho Dios. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, el Espíritu Santo vino y comenzó su ministerio. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto está hablando Jesucristo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo vino y hizo morada en ellos. Como el Espíritu Santo ahora hace morada en cada vida que se arrepiente, que rinde su vida al Señor, porque hay una obra del Espíritu Santo. Y son sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en la vida de sus hijos. No podemos entender eso, pero eso es lo que dice la palabra. Y eso fue lo que pasó aquí. Ellos recibieron al Espíritu Santo y como dice ahí, recibieron poder, porque la gloria siempre es para el Señor. Lo que estamos hablando aquí, como yo siempre digo, mira, es simplemente entender lo que dice la Biblia, que todo hijo de Dios tiene acceso a ese poder del Espíritu Santo para ser testigo. Y nosotros estamos viviendo en tiempos cruciales. Yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero vemos cómo el mal avanza increíblemente, terriblemente. Y tenemos que prepararnos. Y damos gracias al Señor por el pastor René, que por muchos años y años nos ha estado hablando de eso. Y cada vez vemos cómo es una realidad. Y tenemos que estar preparados. Porque seguirá esto creciendo al punto que ya la iglesia no es... Porque ahora todavía podría ser hasta atractivo ir a una iglesia, esto y lo otro, pero no, la persecución, el señalamiento por tú ser cristiano, por tú ir a una iglesia cristiana, evangélica, protestante, va a llegar el momento en que eso no va a ser nada bueno. Y eso está bien porque la iglesia seguirá siendo depurada según nos acercamos al fin. Porque cuando a alguien le diga, no, si tú profesas tu fe y tú vas a la iglesia, te tengo que despedir del trabajo. ¿Qué va a pasar en ese momento? Eso lo sabe Dios y lo sabes tú. El primer distintivo aquí en esta oración, vamos a entrar ahora en esa oración, es que ellos dicen que alzaron unánimes la voz a Dios. Y esa palabra unánimes implica, buscando en el diccionario, una misma mente, un mismo parecer, un acuerdo, una misma pasión. Estaban unidos allí. Y no hay duda que de la fuerza que da la unidad a la iglesia y lo débil que es una iglesia cuando está dividida. Jesucristo dijo, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. El asunto de la unidad es importante. Que estemos en esa misma página, que es como estaban ellos también. Todos los que estaban allí sabían lo que estaban pasando. La Biblia registra, la Biblia que es palabra de Dios, que es la verdad, dice que ellos todos estaban allí unánimes orando, un mismo sentir. Aquí en Puerto Rico, en nuestro Puerto Rico, es triste lo poco que ha logrado la iglesia en temas de valores cristianos, de la palabra, cuando tratan de empujar valores anticristianos y cosas que no son verdad y pretenden atacar a nuestros niños y tantas cosas más. Pero hemos logrado poco. ¿Por qué? Porque estamos divididos. Cada cual tiene su finquita.
Y cuando hablo de iglesia, hablo de iglesia en general. Claro, el efecto es peor cuando la iglesia local está dividida. Yo recuerdo, y uno se pregunta porque a veces se piensa, ¿verdad?, que no, tenemos que estar en la iglesia y calladitos y nosotros no podemos hablar. Eso es lo que el enemigo quiere, pero nada más lejos de la verdad. Pero es importante que estemos unidos. Fíjate, te voy a leer algunos versículos, no lo tienes que buscar, para que tú veas lo importante de esta palabra unidad en el libro de los Hechos. En Hechos 1:4 dice, y estando juntos. Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos. Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo. Hechos 5:12, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Cuando Jesucristo estaba orando allá en Juan capítulo 17, en el versículo 21, el versículo 23, en otros versículos, Él oraba, Señor, para que sean uno. De hecho decía, para que sean perfectos en unidad. Así que eso es importante. Para mantener esta unidad en la iglesia, es necesario nosotros ser quebrantados. Que nuestro carácter sea depositado a los pies del Señor y que Él sea glorificado. Que como el apóstol Pablo decía, que ya no nosotros, ya no yo, sino Cristo en mí. Porque pretender unidad, si tú haces lo que yo quiero y lo que a mí me gusta y la manera mía, pues ese no es el espíritu correcto para la unidad. Eso no va a pasar. Porque ese es un espíritu completamente contrario. Un cristiano que ha madurado en la fe, y cuando uno ve la palabra, hay unas características, unas cualidades que evidencia. Y el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Efesios, resalta la humildad, resalta la mansedumbre, la tolerancia, la paciencia y el amor. Como una muestra de esa madurez. La humildad, la mansedumbre, la tolerancia, la paciencia y el amor. Y yo quiero que lean conmigo en las pantallas Efesios 4, del 1 al 3. Él dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está hablando de los creyentes. Y le dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, tolerancia, con paciencia, los unos a los otros, ¿cómo? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, interesados en eso. La única manera es de esta manera se produce la unidad. Cuando estamos dispuestos a ceder. Y ellos comienzan de esta manera, en esta actitud. Porque cada cual pudo haber dicho, no, pero vamos a hacer esto. No. Vamos a estar de acuerdo. Esta es la oración que hay que hacer. Reflejaba un corazón. Y ellos comienzan a hacer esa oración. En el versículo 24 comienzan y dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que ellos comienzan adorando primero. Reconociendo los atributos del Señor. Y reconociendo ¿cuál atributo? ¿Cuál atributo? La soberanía de Dios. El Dios soberano, creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que en ellos hay. Y nosotros vemos, porque eso que están diciendo ahí, que ellos comienzan, soberano Dios, hiciste esto, ellos están citando versículos del Antiguo Testamento. Eso es otro principio que vemos aquí en esta oración. Es una oración cimentada, fundamentada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Pero ese atributo de la soberanía de Dios no está solo también, como digo yo. La implicación en el original de esa palabra soberano es amo, Señor, la autoridad suprema, ¿verdad? De eso es que está hablando ahí cuando habla de soberanía.
Pero no es cualquier Dios soberano. Los griegos en su mitología griega y todo esto tenían montones de dioses. Y ellos hablaban de esos dioses que no le importaba a la gente realmente. Que lo que querían era, pensaban en el ser humano y querían como jugar con ellos como si fueran marionetas. Y ellos creían que eran soberanos, que ellos tenían una autoridad, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Claro, eso es totalmente incorrecto. Pero nuestro Dios no solamente, o sea, ese atributo de soberano Dios no podemos separarlo de un Dios soberano que ama, que es un Dios de amor. Que dentro de esa soberanía, por amor, miró a una raza condenada porque le había dado la espalda a Dios y toda la raza humana fue condenada a una muerte espiritual. Tú estás aquí, si tú no le has entregado tu vida al Señor, escúchame, si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, reconociendo que tú eres pecador, que tú eres pecadora, y tú murieras, tú enfrentas la eternidad sin Dios, en un infierno. La única manera de que eso cambie es que haya una intervención de alguien en tu condición de pecado. Y el único que puede intervenir en eso, el único es Jesucristo. Él decidió morir en aquella cruz para pagar el precio del pecado de muchos. Pagar el precio allí en aquella cruz, muriendo allí. Y con el poder de Él, porque Él era Dios, entonces esa sangre borra el pecado, quita el pecado. No era como la sangre de los machos y de los toros en el Antiguo Testamento, no. Quita el pecado la sangre de Cristo en aquellos que creen. Y dice la palabra que a esos que creen Él les da la vida eterna. Es un regalo del Señor. Pero es necesario el arrepentimiento, como vimos al apóstol Pedro, repetirlo varias veces en el libro de los Hechos. Tienen que arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Tienes que reconocer que tú eres pecador, que tú eres pecadora. Pero yo no soy tan malo, pastor. El tan es lo que te mató. El tan es lo que te mató. Porque para ser salvo por tu justicia, tendrías que ser tan perfecto como Dios. Y yo te digo algo, por más que hagas, nunca podrás dar ese grado. Pero sabes que no tienes que hacerlo porque Cristo lo hizo por ti. Aleluya. Él lo hizo por ti. Así que reconocen a ese Dios soberano. Tenían esa convicción clara que los designios soberanos de Dios vienen de un Dios que los ama profundamente. Y cuando uno entiende eso, uno está en paz con lo que Dios permita en esos procesos de soberanía en tu vida. Y yo siempre digo, no es que los entendamos necesariamente, pero cuando uno sabe que la soberanía de Dios parte de un Dios de amor, que nos amó hasta el fin. Cuando uno entiende eso, uno descansa en la soberanía de Dios, aunque eso implique que le corten la cabeza a uno. Nosotros sabemos la historia allá de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. El rey, ¿verdad? Realmente, más que el rey, ¿verdad? Es que querían liquidar a estos siervos de Dios. Y entonces levantan una estatua para que todo el mundo la adore, porque ellos sabían que esos varones de Dios no iban a adorar esa estatua. Ellos lo que querían era, ¿verdad? ¿Saben lo que es esto? Eso mismo. Y ellos no se arrodillaron.
y no adoraron esa estatua. Y vinieron donde ellos. Y mira lo que registra el libro de Daniel, capítulo 3, versos 17 y 18. La respuesta de ellos. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si lo dejamos ahí, eso es lo que hacen los que hacen estas oraciones del hombre, de confesión, de positivismo, de superfe, de declarar y decretar. Lo dejan hasta ahí, porque siempre están buscando el beneficio personal. No, Dios me puede librar. Yo estoy grande, el Dios está conmigo. Nada me va a pasar. Presumen de su fe. Y en eso lo hace cualquiera. Hasta el jaiba del barrio lo hace también. Lo que no hace cualquiera es lo otro, versículo 18. Y si no ¿qué? Y si no nos libra del horno de fuego, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si morimos como pinchos, moriremos para la gloria de Dios. Sí, porque era el horno de fuego. Pero es esa segunda parte. Yo me acuerdo de mi esposa cuando estaba enfrentando todo este proceso de un cáncer en su pulmón izquierdo. Tenía como una bola de tenis. Bueno, tiene todavía. Y al final, ¿verdad? Que le hacen el PET scan, pues mira, pues no era canceroso. Pero yo siempre tengo cuidado con decir eso, porque yo digo que entre lo primero, todo lo que se veía, y lo que pasó final, hubo algo en el medio. ¿Ustedes saben qué fue lo que hubo en el medio? ¿Verdad? Hubo ahí mucha oración al Rey de Gloria, mucha oración de la iglesia. Así que yo no sé si el Señor lo que hizo, porque Cristo tiene poder para sanar y lo puede hacer. Pero cuando estábamos en ese proceso que todavía no había llegado ese resultado final, como quiera ya tiene que hacerse estudios y todo y estar pendiente de eso. Lo que siempre me bendijo, yo no era pastor en ese tiempo, sí cristiano, pero recuerdo una vez Mari llegar llorando y decirme, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque nuestros niños eran pequeños. A ella les preocupaban los niños, dijo. Pero yo le dije al Señor, mira, Señor, lo que tú quieras está bien conmigo. Y el Señor me dijo que mis hijos están en sus manos, ¿verdad? Tengo esa convicción clara y lo que el Señor decida está bien conmigo. Dios es bueno siempre, Joel. Y eso a mí me bendijo tanto. En cualquiera de estos círculos, ese testimonio es un testimonio de derrota. Mira, no digas eso. No confieses eso. Pero bíblicamente eso es un testimonio poderoso. Porque eso es un testimonio, mira, Señor, si tú me quieres llevar, yo soy joven, tengo 2 hijos. Tengo un esposo hermoso. No, perdón, eso no lo dije, eso lo añadí yo, pero no. Eso ya no lo dijo. Pero si tú decides, Señor, que es mi tiempo, está bien conmigo. Tú eres bueno siempre. Eso sí es un testimonio poderoso. Eso es entender la soberanía de un Dios amoroso que sabe más que nosotros. William Barclay, un comentarista del Nuevo Testamento,
dice lo siguiente con relación a este pasaje. Dice, estaban convencidos del poder de Dios. El creador y sustentador de todas las cosas estaba de su parte. Una vez Martín Lutero fue amenazado por un enviado del Papa con lo que le sucedería si persistía en su actitud, y le advirtió que todos los que parecía que estaban con él le abandonarían. ¿Dónde te encontrarás entonces?, le preguntaron a Martín Lutero. La respuesta de Martín Lutero fue: entonces como ahora, en las manos de Dios, donde siempre voy a estar. Para los cristianos, quien está con nosotros es más que todos los que puedan estar en contra de nosotros. Aleluya. No hay nada más grande que nuestro Señor. Y nosotros sabemos quién es el vencedor. Estos hermanos que oraban de esa manera sabían quién es el vencedor. Sabían que los podían matar a todos ahí. Sabrá Dios cuántos de ellos murieron en esa persecución del primer siglo. Pedro sabemos que murió martirizado. Juan se dice que fue el único que no murió martirizado. Pero se registra la tradición que trataron de cocinarlo vivo, hacer un asopado de Juan. Y nada pasó. Después los desterraron a Patmos, que también es una tortura. Mira, yo quiero que vayamos al Salmo 2, ya que ellos los están citando. Vamos a ver qué dice el Salmo 2, que es un salmo también profético, hablando, ¿verdad?, refiriéndose a Jesucristo y lo que hace la gente que no puede ver al Señor. Y yo te digo una cosa, tú estás aquí, Dios te ama, tú eres especial para el Señor. Yo no sé quién te invitó, a lo mejor viniste solo, el Señor te está buscando, eso lo sabe el Señor, ¿verdad? Pero este salmo profético nos muestra la realidad de aquellos que son enemigos de Dios. Y a lo mejor usted dice: pastor, yo no soy enemigo de Dios. Yo no soy cristiano, yo no soy discípulo, yo no soy fanático, pero yo no soy enemigo de Dios. Yo te quiero aclarar algo. Hay dos reinos, la luz y las tinieblas. No hay un punto medio, no lo vas a encontrar en la Biblia en ningún lado. O tú estás con Dios o no estás con Dios. Y la Biblia dice que todos nosotros, todos, éramos enemigos de Dios. Claro, ahí le está hablando a los que se han convertido, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Pero si tú no le has entregado tu vida, tú no te has arrepentido de tus pecados, no has creído en Jesucristo y le has confesado públicamente, pues la Biblia dice que tú eres enemigo del Señor. Y yo le pido a Dios, ¿verdad?, que si el Señor te ha traído, que Él pueda abrir tu pensamiento, tu corazón, pueda darte vida que solo puede dar, y que tú puedas hoy rendir tu vida al Señor. La decisión más importante que cambia las vidas y las transforma. Es maravilloso lo que uno lee a través de la historia, a través de la Biblia. Una vez conocen ese amor de Dios, ¿cómo están dispuestos a que les pase lo que les pase? Porque tienen ese Dios tan grande. Vamos a leer el Salmo 2:1. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y yo le pido al Señor que si aquí hay alguno que aún no conoce al Señor, que no esté en esta actitud. Que por la gracia del Señor tú puedas hoy decir: Señor, yo te necesito. Yo soy un pecador. Mira, ahí nos habla, ¿verdad? Nos habla del mundo, el mundo y entender lo que el mundo va a hacer. O sea, cada vez va a ser peor. Yo recuerdo, ¿verdad? Y un ejemplo fresco es cómo uno ve los gobernantes y los líderes que están en contra de la palabra de Dios, que están en contra de la iglesia. Ustedes saben que nosotros hemos hecho algunas marchas porque quieren ¿verdad?, promover leyes que van en contra de la palabra de Dios y van en contra de la familia y van en contra de la verdad y van en contra de la ciencia.
Y la iglesia separado, yo he ido, ¿verdad?, en varias ocasiones a marchas. Pero según dice ahí, cómo se levanta el mundo, porque el mundo es enemigo de la iglesia. Yo no puedo esperar otra cosa. El mundo es enemigo de la iglesia. Yo recuerdo estar marchando por la familia en San Juan. Y recuerdo a un hombre vestido no sé de qué, pero los genitales se le veían. Estaban expuestos allí. Iba al frente de nosotros, al frente mío, haciéndonos burlas. Allí había niños. Sin embargo, nosotros somos los intolerantes. Tú ves en las redes sociales cómo esos grupos anticristianos lo que hacen, como las malas palabras que le dicen, aún habiendo familias y niños, tirándoles piedras, las cosas terribles que hacen. Yo les presenté a ustedes una vez un bautismo en Canadá. Canadá es uno de los países de mayor persecución contra los cristianos acá en Occidente. Yo les presenté uno allí teniendo un bautismo y cómo fueron estos grupos allí a decir malas palabras y a ofender y a blasfemar el nombre de Dios, mientras ellos estaban tranquilamente en una playa aislada bautizándose. Pero eso es lo que va a pasar. Y nosotros tenemos que estar preparados. Yo recuerdo en una de esas luchas con el Senado, con nuestra legislatura, que buscando promover todo esto de manera terrible. Y recuerdo en una ocasión hace varios años, donde cuando se difieren de sus puntos, cómo llegan, ¿verdad?, el insulto terrible, incluyendo a Joan Rodríguez Pepe, ¿verdad?, que es representante de la familia, o sea, senadora, ¿verdad?, pero que representando a la familia y a los valores cristianos. Y este senador que no revalidó, gracias a Dios, yo lo vi en un live en Facebook y yo escribí lo que él dijo, refiriéndose a ella, a todas las mujeres cristianas, a todos los hombres cristianos, de la siguiente manera. Dijo: huelíos, gente tan idiota, gente tan primitiva, cómplices, fotutos, cavernícolas, estúpidos, retrógradas, buenos para nada, me importa un bledo lo que opinen. Y esos son los tolerantes. Nosotros somos los intolerantes. ¿Dónde tú estás? Primero. Y segundo, tenemos que entender el mundo donde estamos y hacia dónde vamos. Y prepararnos. Ya Pedro, Juan y los que estaban con ellos en el primer siglo estaban, ¿tú sabes qué?, preparados. Y si esas palabras que yo repetí ofenden a alguien, me perdonan. Pero eso fue lo que dijo públicamente. Y lo repito porque para que ustedes vean. Terrible, ¿verdad? Mira la respuesta del Señor en ese mismo Salmo 2. A esos que se levantan. Por eso te pregunto, ¿dónde estás tú parado? Mira lo que dice la Biblia, Salmo 2, 4 en adelante. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Siempre hay esperanza. Siempre hay una puerta para el que se arrepiente, no importa lo que haya hecho. Versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Lo que le espera a los hijos de Dios es algo maravilloso y glorioso, por pura gracia, un regalo de Dios. Lo que le espera a aquellos que
mueran sin Cristo, negando a Dios, es terrible. Es terrible, dice la palabra del Señor. Siempre me gusta hacer un paréntesis cuando hablamos de estas cosas y de estas luchas, porque la palabra claramente dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, implicando que no es contra las personas. Esas personas son ese mismo que estaba allí, desnudo pornográficamente con niños. Mi lucha no es con él. Mi guerra no es con él. Mi guerra es con el enemigo que lo tiene atado a él. Esa gente tenemos que amarla. Amarla. Pedirle al Señor que nos ayude a amarlos. Yo resalto ese versículo, déjalo ahí un momentito, porque uno ve cómo ellos entendían a ese Dios soberano que ya desde antemano había establecido todas las cosas. Ellos lo sabían. Habían antes determinado el consejo de Dios. Está hablando de Dios. Tu consejo, tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos estaban tranquilos, ellos sabían que era parte de lo que el Señor hace. Y tengo muchos versículos que no los voy a leer, pero los puedo mencionar. Hechos 2:23, Mateo 26:24, Lucas 22:22, Hechos 3:18. Después ustedes lo pueden buscar y los pueden, ¿verdad?, leer. Primera de Pedro 1:2, ¿verdad? También lo pueden buscar. Pero finalmente, para ir el tiempo avanzado, vamos a Hechos 4:29, ya a la parte final. Dice, y ahora, Señor, ya cerrando casi su oración, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Tú sabes lo que es denuedo? Valentía, con audacia, ¿verdad? Busqué también la definición de esta palabra, que la palabra es parresía, esa es la palabra denuedo en el original. Y mira lo que dice el diccionario Taylor con relación a esta palabra. Dice, hablar en libertad, predicar sin reservas, abiertamente, francamente, sin ocultar nada, sin ambigüedad, sin rodeos, sin el uso de figuras ni comparaciones, con libertad y confianza, sin miedo, con coraje, con audacia, con seguridad. Eso es lo que implica. Y ellos estaban pidiendo de nuevo. Queremos tener valor. Tú sabes que, Señor, concédenos valor para poder predicar tu palabra. ¡Wow! ¡Qué clase de oración! Bueno, pues esa es la oración que hizo temblar el templo. Señor, danos de nuevo. Señor, yo no quiero callar. No queremos callar, Señor. Queremos hablar de ti, Señor. Queremos hablar de tu nombre. Queremos decir que tú resucitaste. Queremos proclamarlo, que tú sigues salvando vidas, Señor. Que tú eres Dios, que no hay otro como tú. Que somos tus hijos. Queremos seguir predicando. Ayúdanos, Señor. Hay una manera de hacer esto. Porque hay algunos cristianos que lo hacen mal. A veces tienen el mensaje correcto, pero la manera en que lo envían no es correcta. Porque esto es un mensaje que confronta y que puede herir la sensibilidad de alguien, pero que sea el mensaje y no uno en la forma que uno lo hace. Porque yo he escuchado cristianos a veces mofándose, la manera en que hablan hacia otros. Y no, la Biblia nos dice, miren estos dos versículos, Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Primero, la palabra claramente nos manda a contender ardientemente. Y este no es Judas Iscariote, ¿verdad? Este no es ese. Pero también la Biblia nos dice el cómo. En 1 de Pedro 3:15, Pedro precisamente dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿De qué manera? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre y reverencia. Debemos hacerlo de esa manera. Y entonces, ¿qué pasó? El lugar donde ellos estaban, ¿qué pasó? Tembló.
¿Cuántos quieren que la iglesia tiemble ahora mismo? ¿Estás seguro? Bueno, no. Sí, si viene del Señor, amén. Saber que el Padre escucha esa oración y el Padre se regocija a tal punto que ese lugar es estremecido por la presencia de Dios. Eso es lo que queremos. Pero eso no es con ruidos, con oraciones vacías. No es así. Es con corazones rendidos completamente. Y nosotros necesitamos eso, ¿verdad que sí? Yo necesito eso. Yo necesito eso. Tantas cosas que tengo que entregar. Yo quiero preguntar, tú has escuchado dentro del mensaje, y les pido que se queden ahí, que nadie salga, por favor, en este momento a la iglesia, que ore. Este es un momento importante, donde hay una guerra espiritual sin duda, así que ustedes oren. Pero yo quiero preguntarse que hay alguien que dentro del mensaje ha entendido ese plan de redención del Evangelio, donde hay un Dios amoroso que te amó, dice la palabra, con amor eterno. De tal manera te amó ese Dios que dio a su Hijo, su unigénito. Lo entregó. Lo entregó porque no había otro camino de salvación. El sacrificio que podía saciar y quitar el poder de la muerte, del pecado, la sangre tenía que ser de un perfecto. Y en la tierra no había ninguno. Así que Dios mismo se hace hombre para entonces pagar ese precio muriendo en la cruz. Para que los que creen en Él entonces tienen vida eterna. Él es el único camino. No es la iglesia bautista de Glenview, no es ninguna iglesia, no es la iglesia católica, ninguna. Solo Cristo. Y los que vienen a Él arrepentidos, el Señor los perdona. Y dice la palabra que cuando eso ocurre en el corazón, entonces son hechos nuevas criaturas, aleluya. Y son hechos hijos de Dios. El Señor perdona sus pecados. El Espíritu Santo hace morada y empieza a trabajar contigo. Pastor, yo no entiendo nada de eso. No te preocupes, solamente si genuinamente tú puedes reconocer que tú eres pecador, que tú eres pecador. Si tú puedes reconocer que no hay otro camino, solo Cristo. Y tú en este día, reconociendo esas verdades públicamente, rindes tu vida a Él. Eso es lo que necesitas. No es entender nada más, pero que sea de corazón, que sea genuino. Dios te ama a ti. Ya tú has escuchado de las consecuencias de morir sin Él también. La Biblia habla de eso. Pero tiene que ser una oración y una convicción genuina. Así que si tú estás aquí y tú sabes que el Señor te está llamando y tú sabes que tú no has dado ese paso de corazón, simplemente yo te pido que tú levantes tu mano, porque yo quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios te ama, eres especial para el Señor. Dios te ama. Dios te ama tanto, Dios te ama tanto. ¿Habrá alguien más que hoy sabe que el Señor le está llamando y dice, no puedo salir de aquí sin tomar esa decisión? Yo iba a detener el llamado, pero el Espíritu Santo estaba obrando, así que yo me detengo. Y Dios te bendiga esa vida que está ahí levando. Amén, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Hoy sin duda puede ser un día de salvación para ti. De venir a los brazos de un Dios maravilloso y majestuoso. Dios te ama. Eres especial para el Señor. Dios te ha visto, Carlos. Dios te ama. ¿Habrá alguien más? Alguien más que sabe que el Señor, Dios te bendiga, varón. Dios te ama. Eres especial para el Señor. El Señor abre sus brazos. Ven. Vas a encontrar la paz, el amor,
Y fíjense que el mensaje de hoy fue un mensaje bien fuerte de lo que implica ser cristiano. Pero nada se compara al amor y a la gracia y a la presencia del Señor. Nada se compara. Ni lo más malo de este mundo jamás se puede comparar. Así que pregunto si hay alguien más que sabe que el Señor le está llamando y está luchando ahí, se ha aguantado, pero dice, no puedo seguir más. Y levanta su mano. Quiero orar por ti. Vamos a dar un aplauso al Señor por estas vidas, los que han levantado su mano. Dios es bueno, Dios está vivo, aleluya. Él resucitó, aleluya, y sigue transformando y salvando vidas. Sigue salvando vidas, aleluya. Si tú no levantaste la mano, no importa, ven. Si tú quieres rendir tu vida, ven al Señor. Todos los que levantaron su mano, quiero que pasen por aquí. Queremos orar por ustedes, aleluya. Si el caballero que estaba por ahí, si puede venir, claro que sí. ¿Habrá aquí algún hijo de Dios, alguna hija de Dios que se alejó de los caminos del Señor? Y el Señor le está llamando hoy. Le está llamando a casa. Dice, regresa a casa. Dios te bendiga, puedes venir. Ven acá. Hay alguien más que hoy regresa a casa. Dice, yo sé que me he alejado, el Señor me está llamando. Yo quiero regresar a casa. El Señor no te va a preguntar esto y aquello que tú hiciste. No, ven acá. Y te va a abrazar. Este es mi hijo, esta es mi hija. Habrá alguien más que hoy regresa. Porque eres hijo o hija, eso nadie lo cambia. Pero hoy regresas a casa a reconciliar tu vida. Te bendiga, varón. Qué bendición. Alguien más. Mira, si tú estás aquí y sabes que el Señor te está llamando, no salgas sin rendirte a Él. Perdonen que insiste, pero bueno. Arde el corazón, ¿verdad? Arde el corazón. ¿Alguien más? Pues vamos a orar por ellos y luego, ¿verdad? Los ministros y Agustín y los que estén, ¿verdad? Van a estar orando por ellos, pero vamos a extender sus manos hacia ellos y vamos a orar. Padre, te presentamos estas vidas y te damos gracias por ellos. Señor, que esta decisión que estás tomando hoy, Señor, que esa decisión prospere, Señor, para tu gloria y para tu honra. Tú eres el único que puedes hacer eso, Señor. Que como hiciste, Señor, con el apóstol Pedro, con Juan, Señor, y con todos esos que estaban allí, Señor, esa transformación, ese cambio, que igualmente, Señor, tú operes ese cambio en la vida de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí al frente, Señor. Gracias por las vidas que se reconcilian también y regresan a casa. Hay celebración, aleluya. Gracias por ellos, Padre. Bendícelos y protégelos, guárdalos. En el nombre de Jesús. Amén, amén.